En este episodio he querido compartir un momento de reflexión dentro de los encuentros de mi comunidad online, donde hablamos de el yo futuro, el yo pasado, cómo comunican entre ellos el mensaje de tu ser. Espero disfrutes de este episodio. Pues cuenta, Sandra. No, bueno, yo quería proponer el tema de esto de pensar fuera de la caja, ¿no? De cómo una mente que no puede, o sea, que sea tus creencias, tu estructura, eh, cómo se puede pensar o imaginar o hacer algo que jamás, o sea, que no está en tu vibración. Eso creo que no es posible, pero a la vez cuando alguien te... Es como lo que dicen en la película del secreto, ¿no? Cuando la vi, o en el libro, que aparece cuando los barcos llegaron a América, ¿no? Ellos, los nativos de allí no veían lo que se les venía encima, Sí, pues, pero porque no estaba dentro de su ámbito de posibilidades, ¿no? sí, Hasta sí, que de repente, plum, alguien lo vio y ya ahí lo vieron todos, ¿no? Apareció un mundo diferente, un mundo que no existía. exacto. Entonces, ¿cómo poder, en cierta medida, provocar el ver lo que puede estar en nuestro campo de posibilidades y simplemente no lo vemos? Necesitamos que alguien, ping, nos dé con la varita mágica y ponga esa luz o Sí, abra el interruptor. sí, sí, algo parecido. O sea, ahí entra en juego tu ser superior. ¿Vale? Tu ser superior ya está en esa otra posibilidad que tu yo actual, tu yo físico, todavía es ajena a esa posibilidad, ¿vale? Entonces tu ser superior ya ha pasado, o sea, ya está en todas las líneas temporales tuyas. Entonces, cuando tú de repente dices, pues, no sé, de repente hay como un momento sagitariano de intuición, como una especie de visión de futuro, donde tienes un flash de una forma nueva de hacer las cosas, ¿no? Ponte, ¿no? Un trabajo nuevo, una manera nueva de funcionar, algo nuevo en la vida, ¿no? Entonces, sagitarianamente, tú puedes, como en un momento dado puntual, en una meditación, en un momento de duerme vela, en un momento de inspiración porque tienes la vibra súper alta, porque te has juntado con una gente maravillosa que te conectan con esa realidad, y tú como que ves un fogonazo de ese futuro y como te aterriza allí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que luego tu mente intenta darle forma a eso, pero la mente está limitada al ahora mismo, a lo físico, al ego, está limitada por todas las creencias que tenemos encima. Entonces nosotros, imagínate que las creencias se van acumulando, ¿vale? Hasta que van quedando obsoletas, entonces se van cayendo las de abajo y se van creando nuevas creencias, porque todo el rato funcionamos en base a creencias, ¿no? Unas muy, muy viejas que ya no nos permiten ir a ningún lado y unas nuevas que nos permiten ir avanzando, entre comillas, ¿no? Entonces, tu ser ya está allí. O sea, en cuanto tú visualizas o vislumbras un ápice de ese potencial futuro, de ese mejor potencial futuro posible, tu ser ya está allí, ya se lo conoce, ya sabe cuál es tu experiencia allí, ¿vale? Entonces está como, o sea, ese saber de tu ser se permea a través de ti, llega a través de ti de alguna manera, ¿no? Normalmente no directamente, porque nos limita la percepción de nuestra mente, pero muchas veces como que empiezan a acercarse a nuestro entorno como piezas de ese puzzle y como los indios de América, ¿no? O sea, cuando llegaron los españoles a América, los indios no los veían, ¿vale? Pues nosotros no vemos ese potencial, pero poco a poco vamos viendo cosas que tienen que ver con ese potencial y que nos lo van acercando a nosotros mismos, ¿no? Personas que vamos conociendo que representan eso, circunstancias, situaciones, o sea, sobre todo personas es donde más claro se ve
que antes no estaban en tu entorno, en tu ámbito, y de repente empiezas a rodearte de una serie de personas, ¿no? Y entonces esas personas representan ese futuro, ¿vale? Que se va acercando a ti. Entonces siempre que vemos que lo viejo, lo que está sostenido por las creencias antiguas, se va alejando, o sea, primero está mimetizado con nosotros y no lo vemos, luego se va separando, se va distanciando, se va alejando y cuando ya está un poco lejos empiezas a decir, uy, esto me chirría, esto me molesta, esto es tóxico para mí, ¿no? Y antes aquí no te dabas cuenta porque estaba encima, ¿no? Entonces, conforme se va alejando, cada vez dices, ¿qué coño es esto, no? Y cada vez es más fácil decir, ya no lo elijo. Y lo mismo al revés. Esas personas que representan esa conexión que tengo con mi ser, que ya sabe cuál es mi futuro, cada vez se van acercando más, me van atrayendo esas cualidades que me llevan hacia ese futuro. ¿Contesta esto más o menos tu pregunta o queda algo? Sí, se me ha puesto toda la piel de gallina. Genial. Sí, y evidentemente, como dices que forma parte del ser superior, al igual que el ser superior está en el futuro, está en el presente, está en el pasado, ¿no? Sí, Es decir, que, claro, que estamos completamente atravesados por todos los tiempos posibles que puede haber, ¿no? En la exacto. existencia. La cosa es vibrar de alguna manera cada vez más acorde con el espíritu, digamos, no sé la palabra, más puro, Sí, y de esa manera abandonar, digamos, los lastres que se van colocando a lo largo de las existencias por la materialización, estar encarnados y todo ese tema, ¿no? claro, claro. O sea, la diferencia está, cuanto más alineado estás contigo, cuanto menos conectado estás al colectivo, como que te pones en el carril de tu ser y no estás como esparcido por ahí en el carril de todos, y entonces vas haciendo zetas, ¿no? Por la vida, sino que vas a llegar al mismo sitio, pero de una forma mucho más así, ¿no? Más fluida, más como dejándote llevar por la corriente, ¿no? Pero para Vale, eso hay que no resistir el cambio y no tener miedo al futuro, porque en realidad el futuro, o sea, ya estamos habitándolo. vale. ¿Y por qué no lo vemos? O sea, como eso, el miedo a Sí, lo desconocido. claro, o sea, es el miedo al no pertenecer, es el miedo a estar, em, eh, a no saber hacia dónde vamos, es la inseguridad de lo que puede venir. Cuando si realmente comprendes profundamente cómo funciona el universo, o sea, es que no tienes miedo, o sea, es como que diciendo, pero si es que está todo, es todo perfecto, pero claro, necesitamos muchas pruebas en nuestro día a día para que vayamos soltando y nos vayamos dejando llevar por ese fluido, ¿no? Sí, y si no, pues estamos atrapados en esas creencias, con el miedo a quedarnos solo, con la necesidad de pertenencia. O sea, en realidad es simplemente esos miedos nuestros, los miedos del ego, al fin y al cabo, lo que nos hace más difícil, o sea, lo que nos despista un poco, ¿no? Y nos hace más difícil navegar con nuestro ser. Pero desde mi perspectiva, acabamos de empezar la era del ser. Estamos dejando atrás la era del comercio, que es donde se crea el ego, ¿no? Que el ego tiene el sentido porque así se puede, es una creencia de que somos seres individuales cuando no lo somos, el ego, para desde el ser sí serlo. Entonces el ego es un prototipo de ser, por así decirlo, ¿no? Pero que se queda todavía en la pertenencia. Entonces, en esa transición, lo importante aquí es tener muchas pruebas en tu vida y en tu cuerpo que te digan, efectivamente, la vida es esto, más o menos como vosotros lo podáis concebir en lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, que la vida es fácil, la vida es fluida, lo que me tengo que es colocar yo bien para entrar en esa corriente. Y cuando lo hago, es que voy guiada por mi propio. A ver, que se traba.
Espera, ¿qué? Sí, que has dicho salir de la era del comercio, o sea, de la era de la pertenencia del comercio, algo Del así, patriarcado. Ujú. para entrar en la era del ser, para ser uno individual. Pero en realidad es para volver otra vez a fundirnos con lo que es el espíritu, digamos, el Espera, te escucho fatal, Alejandra, Sandra. En realidad es para volver a... al ser, ¿no? Al ser donde estamos, digamos, de donde ha salido toda la individualidad. Sí, sí. O sea, es conectarnos, se puede decir que es una vuelta al ser, pero digamos a nivel humanidad, por lo menos en los últimos 10.000 y pico años, no sé si estábamos allí. Porque desde mi punto de vista, en el Neolítico teníamos una identidad colectiva, no una identidad individual. Entonces, esto de identidad individual no separada, sino unida, es algo nuevo, en teoría, ¿no? Desde mi perspectiva, que luego a lo mejor no es así, o desde otras perspectivas es diferente, ¿no? Pero desde la perspectiva que yo explico sería esto, ¿no? Es un experimento nuevo. Y Sí, bueno, ya solamente para terminar, el tema de los egregores me hizo mucha gracia, porque el otro día estuve cenando con una... Lo que quería decir él es que en realidad era todo, digamos, era como una especie de complot, digámoslo así, para sí, que a través de los egregores, las creencias de la humanidad, sí, acabaran provocando una serie de eventos, incluso el tema de los miedos, de los cambios climáticos y todo esto, para hacer una serie de, lo que sea, no sé, negocios, bla, bla, sí, lo que sea, ¿no? O sea, sí. que la potencia de las creencias en grupo, eso es lo que hablaste muchas veces de los egregores, es impresionante, ¿no? La forma que pueden ser manejados y la fuerza que tiene esa energía. Sí, pero cualquier persona que esté centrada en sí misma es más potente que cualquier egregor. Esto en la escala de logarítmica de David Hawkins, ¿os acordáis? La escala de Hawkins, que es este cono de colores, ¿no? Que tiene abajo la vergüenza y la culpa, y luego la tristeza, la apatía, no sé qué, el orgullo, la ira, coraje, que es neutro, y a partir de ahí llegan otras emociones hasta que llegamos al amor, a la alegría, a la paz y a la iluminación. Entonces, debajo de coraje resta energía de la sociedad, o sea, de las personas y de la vida, vergüenza y culpa. Por encima se da energía. Entonces, una única persona, por ejemplo, que vibra a 350, que es disponibilidad, su energía influye, creo que eran a 19.000 personas o algo así. Una persona a 19.000. O sea, tumba cualquier egregor. ¿Me explico? Entonces, y un iluminado a 70 millones de personas. Entonces, aunque sí, aunque hay personas que saben manejar la conciencia colectiva a la humanidad a través del miedo para los fines comerciales que les interesa, el mero hecho de que estas personas quieran manipular a estas personas para esos fines indican que están actuando desde el miedo los que pretenden hacer eso. Y eso ya los ponen en un estado de vulnerabilidad a su propia estrategia. ¿Vale? Sin La embargo, estrategia, perdona, pero sí, la estrategia fundamental para estar en uno mismo. la idea básica resumida es que tu atención tiene que estar en ti, pero no viéndote a ti. A ver cómo lo explico. O sea, en plan de, no es que yo, porque yo, porque yo, porque yo, porque yo, ahí me estoy tragando todo tipo de energías. ¿Vale? Cuando voy de yo, porque a mí me pasa esto, porque yo, porque fíjate, a mí. O sea, vamos, te pones guarra de energías cuando haces eso. O pobre de mí, soy una víctima, mira lo que me pasa, o no, no quiero que me vean. Eso, o sea, esa autorreferencia te pones guarra, pero guarra de egregores, ¿vale? Sin embargo, si la autorreferencia es no pongo mi energía fuera, sino que en plan no atribuyo lo que me pasa a nada externo
sino que yo me cuido a mí misma a través de mis necesidades básicas, liberando memorias celulares y no echando la culpa fuera, entonces estoy empoderada. Entonces en vez de estar tironeada por los egregores, estoy guiada por mi ser superior. ¿Se entiende? Entonces, claro, desde allí es que vas navegando, o sea, es como que de repente tomas una decisión y dices, no sé por qué, pero yo esta decisión la tomo. Y no tiene lógica, no tiene sentido. Pero de repente, más adelante, te das cuenta cómo todo encaja perfectamente. Todo. Conexión con el corazón. Claro. Y la ventaja es, si eres un bicho raro, o sea, los que somos chivos expiatorios, bichos raros, la oveja negra y todo esto, si realmente comprendemos que la historia no es pertenecer, o sea, cuando ya realmente te relajas en cuanto a la pertenencia, lo tienes muchísimo más fácil para escuchar a tu corazón y a tu voz interior, o a tu ser, que es el mismo. Os conté la historia, ¿no? De cómo cuando hice lo del foro Tu Intuición con Mía, resulta que nos hicimos una entrevista mutua y ella me entrevista a mí y en esa entrevista, pues nada, le cuento cómo desde que yo era pequeña, sobre todo empezó con los 13 años, que escuché por primera vez mi voz interior cuando yo estaba angustiada encima de la cama llorando y preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y la vocecita me contestó claramente y me dijo, tranquila, es por algo, ¿vale? Entonces, al final, eso lo cuento al principio. Al final de la entrevista, Mía me pregunta, ¿y qué le dirías a tu yo de joven, ¿no? Y me vino la imagen de esa yo a mis 13 años y le dije, y yo le diría, tranquila, que es por algo. Y en el momento que dije eso, me di cuenta que esa voz que yo había escuchado con 13 años era yo en ese momento, en esa entrevista, dándome ese mensaje entonces. Pero era como ¡era yo! Me emocioné. Entonces tú mismo te estás dando mensajes a tu yo niño en el futuro. Por eso también el trabajo con el bebé interior o con el niño interior es tan potente, tan importante, porque estás reescribiéndolo todo. O sea, lo importante son los mensajes que tú te vayas dando y todo eso va a ir cambiando y moldeando. O sea, tú en este presente puedes darte mensajes a tu yo de pequeña y esos mensajes de tu yo de pequeña van a percolar a tu momento presente y a tu futuro. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web vivirdesdeelser.com y a seguirme en las redes.